Buenas noches. Para nosotros, como parte de los médicos que estamos encargados de la atención de los niños, y en esta noche, a través de la Sociedad Colombiana de Pediatría, queremos darles la bienvenida a nuestro evento, en donde contaremos con la presencia de dos expertos hablando acerca de la salud respiratoria de nuestros niños, abordándola desde la prevención y cómo podemos cursar con ella o acompañarla incluso en esos momentos en que la perdemos la salud y tenemos condiciones infecciosas, condiciones inflamatorias crónicas, asma, rinitis. Y es para nosotros un honor poder contar esta noche con tan excelsos participantes. Este evento esta noche está siendo grabado y quedará a disponibilidad de todos ustedes para ser consultado en la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Así que los invitamos igualmente para que durante el desarrollo de este conversatorio, porque así va a estar programado, queremos que se desarrolle más como un momento para compartir ideas y para compartir ideas también con ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Así que durante todo el desarrollo del evento, el panel para generar preguntas estará abierto y luego, cuando los doctores finalicen su conversatorio inicial o su abordaje inicial de los temas, daremos paso a poder empezar a abordarlas y poder empezar a responderlas. Así que, bueno, sin más preámbulos, yo quisiera comentarles quiénes estamos esta noche aquí desde el otro lado de la pantalla. Hoy me acompañan tres personas que realmente siempre han estado muy involucradas en todo el proceso de atención de los pacientes con asma, de los pacientes y de los niños con condiciones infecciosas y cuya motivación siempre ha sido pensar en las mejores estrategias para que estos niños, nuestros niños y nuestra mayor motivación siempre, pues tenga el acceso a los mejores tratamientos, a los mejores diagnósticos y a las mejores estrategias que aseguren su calidad de vida. Así que voy a empezar con mi compañera y amiga, colega también, la doctora Luz Helena Moreno. La doctora Luz Helena es médica de la Universidad Militar Nueva Granada, la doctora es epidemióloga, también hace parte del equipo de Medical Affairs o de asuntos médicos para vacunas en GSK Colombia. Luz Helena. Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por su asistencia. Esperamos que hoy los temas que vayamos a tratar sean de su interés y que puedan disfrutar esta sesión que hemos preparado para ustedes. Nos acompaña también el doctor David Prado. El doctor David Prado es infectólogo pediatra. Doctor Prado, buenas noches. Es profesor. Hola, doctor. Profesor de microbiología clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco Marroquín en la ciudad de Guatemala. El doctor Prado cuenta con más de 52 publicaciones científicas en revistas y libros de texto y con más de 450 presentaciones en congresos nacionales e internacionales. El doctor ha sido presidente del Comité de Enfermedades de Transmisión Sexual y presidente del Comité de Hepatitis Virales de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y en varias ocasiones además ha sido miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Mundial de Infectología Pediátrica. Actualmente es el director de Asuntos Científicos y de Salud Pública de GlaxoSmithKline Latinoamérica. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Acá está en Bogotá muy fría, me imagino que allí en su ciudad un poco más caliente. No tanto, pero la estoy pasando mejor, sin duda. Por último, pero jamás de últimas, también le quiero dar la bienvenida a el doctor Luis Enrique Vega. El doctor Vega es neumólogo pediatra de la Clínica Alemana de Santiago. Además es profesor médico profesor de la Facultad de Medicina allí mismo en Santiago de Chile. El doctor Vega Briceño ha desarrollado en los últimos 18 años diferentes líneas de investigación y ponencias en torno a sibilancias recurrentes, asma infantil, función pulmonar, sueño, vía aérea única y un interés particular en el impacto de la rinitis en el asma, los virus respiratorios y la alergia. Además, fibrosis quística y tiene también más de 65 publicaciones indexadas y más de 17 capítulos de libros respiratorios dentro y fuera de Chile. Actualmente es miembro activo de ERS, ATS, ALAC
y es revisor internacional en más de 14 revistas científicas. Además, el doctor Vega hace parte del equipo de asuntos médicos de GSK en Chile. Doctor Vega, bienvenido y feliz noche. Muchas gracias. Como les comentaba al inicio, este evento está siendo grabado, pero además también lo vamos a tratar de manejar en un método, en una modalidad de conversatorio, así que a partir de este momento está disponible para ustedes el espacio de preguntas y estaremos hacia el final del conversatorio inicial de los doctores, pero más o menos hacia el mediados de la actividad, empezando a dar abordaje a ellas a través de la doctora Luz Helena y a través de la persona que les habla. Así que sin más preámbulos, doctores, muchísimas gracias por participar esta noche con nosotros. Mil gracias, Juliana. Es para mí un verdadero gusto. Pareciéramos importantes, Luis, cuando Juliana leyó esos currículums, pareciéramos como que, pero bueno, tú y yo sabemos quiénes somos. Aunque de una manera o de otra te diré que para mí es un gran honor compartir contigo esta noche y estoy seguro que como pediatra, porque hice 30 y tantos años de pediatría y ahora conforme salga de Glaxo, mi querida Luz Helena, estoy regresando a algunas de esas cosas, pues para mí es un honor y es una oportunidad aprender de ti, que eres un experto en alergia, asma y rinitis. El público deberá saber que es un conversatorio, como dijo Juliana. Vamos a hacer preguntas y respuestas. Algunas tú y yo las arreglamos a priori, otras serán un tanto más complejas. A mí me corresponde primero hacerte algunas preguntas. Por favor, que tu venganza no sea terrible cuando te corresponda arrinconarme en cuanto a prevención. Así que mi primera pregunta, mi estimado amigo, es, cuando tú piensas en tratamiento antiasmático, ¿cuál es el elemento más importante antes de iniciar un tratamiento? Compártelo. A ver. Gracias, David. ¿Me otorgan el control, por favor? ¿Me entregan el control de la pantalla? Muchas gracias. Muchas gracias, David. Atendiendo a tu pregunta, definitivamente, y esto lleva más de 25 años publicado, lo que está en la parte amarilla es la estrategia, es la base de cualquier tratamiento farmacológico, como ustedes pueden ver. Ningún ensayo farmacológico va a dar resultados, ya sea con esteroides o sin esteroides, si es que el control ambiental y la educación no existe. Y eso es importante que usted lo reconozca. Muy bien. Ahora, te digo yo otra vez, hice pediatría tanto tiempo y una de las preocupaciones que tenemos los pediatras, o a veces no la tenemos, es cuánto tiempo tarda un niño en perder una función pulmonar. O sea, lo que los pediatras creemos muchas veces es que el niño no importa qué pase, no va a tener un deterioro, pero si tú no trataras el asma, ¿cuánto tiempo tarda un niño en perder función pulmonar? David, para responder esa pregunta tengo que ir a los estudios de Fernando Martínez, que hizo la corte de Tucson, Arizona, tú la debes recordar. Fernando lo que hizo fue seguir a 1.280 niños desde el nacimiento hasta los 35 años y evaluó la presencia de sibilancias a la edad de 6 años. Los clasificó en 4 grupos. En la parte inferior izquierda, los niños que nunca presentaron sibilancias, y en la parte derecha inferior, los niños con sibilancias diarias persistentes hasta la edad de 6 años. Lo que tú puedes ver a la izquierda es la función pulmonar en un niño que nunca presentó sibilancias, alrededor de 1200 Vmax FRC, y en la parte derecha, que está señalado con rojo,
tú ves la función pulmonar del niño con sibilancias persistentes que no recibió tratamiento oportuno y luego de 6 años, este niño con asma perdió función pulmonar. Así que respondiendo a tu pregunta, bastan o se requieren solo 6 años de no tratamiento para ver el impacto en la función pulmonar. No, eso es dramático. Yo como papá de una asmática campeona, que ya tiene 29 años, pero no creas, de vez en cuando pita, silba. Es una situación preocupante. Soy un orgulloso dueño de gatos, te cuento con vergüenza eso, amo los gatos. Sí, son animales brillantes, maravillosos. Me encantan los perros, pero los gatos, cada uno tiene su personalidad y su perfil. Es algo que siempre me preocupó con la hija y quisiera preguntarte, ¿qué sabemos del daño que puede causar el polvo de la casa o el pelo de gatos en relación a asma bronquial? Mira, cuando empezamos esta conversación me preguntabas cuál es el rol del ambiente, el rol de la educación. Y este es un tema que tarda muchos minutos en la consulta cuando conversas esto con los padres, la madre especialmente, que es la que más se preocupa. Esta pregunta me la hacen siempre y para responderte quiero mostrar este estudio. Esto es una corte alemana, un poco más de 1000 niños que fueron nacidos desde el nacimiento hasta la edad de 13 años. Esta es una curva, como tú sabes, una curva de sobrevida, la curva de Kaplan-Meier. Lo que vemos en el eje vertical es la probabilidad de estar sano, de estar sin sibilancias. A lo largo del tiempo, uno ve en la parte inferior la edad del niño a los 2, 6, 8 años, y conforme pasa el tiempo, vemos que este niño presenta menor probabilidad de sobrevida. Quiero mostrar lo que está en línea roja. El punto de inflexión entre una curva y otra ocurre alrededor de los 2, 3 años. Y esta es tu pregunta, David. Cuando uno tiene una prevalencia o una corte de seguimiento en la línea roja, la prevalencia de sibilancias o asma, y en la línea azul los niños sanos, el grupo control, uno ve que los niños que se exponen tempranamente al polvo de la casa o pelo de gato, como es tu pregunta, tienen mayor proporción, mayor riesgo de prevalencia a lo largo de la vida. Y esto es importante que lo sepan los padres y los pediatras, porque ninguna intervención farmacológica va a dar resultados si es que esta exposición, nosotros la denominamos sensibilización, no se resuelve. Bueno, ¿qué te voy a decir? Estoy bastante claro que los gatos no te gustan. ¿Qué voy a decir yo? Y te estimo mucho, pero no deja de molestarme un poco eso. Pero cambiemos de tema un tanto y te quisiera preguntar si existe una forma de predecir el desarrollo de asma en niños. Yo ya no planeo tener hijos, no podría, pero tal vez quisiera tener nietos. ¿Hay una forma de predecir con mi historia familiar de asma el posible desarrollo de la enfermedad? Qué buena pregunta. En realidad sí. Al menos 5 grupos en el mundo, tanto Europa como América, se han preocupado de responder esa pregunta. La predicción de asma en el niño que tiene 1, 2 o 3 años. Y probablemente la mayoría de ustedes debe recordar los estudios de Castro Rodríguez. Castro Rodríguez, discípulo de Fernando Martínez, la diapositiva que presenté hace unos minutos, diseñaron una corte prospectiva y trataron de ver cuáles son los antecedentes en los padres, en el niño o en el laboratorio en términos de eosinofilia, y crearon esta ecuación. Se denomina ecuación API, o índice predictor de asma. Probablemente es una de las ecuaciones más famosas, no solo porque fue publicada en una revista de alto impacto, sino porque otros estudios posteriores validaron la misma data. A mano izquierda hay 2 criterios mayores, que es el antecedente del asma en el padre o la madre, no en el abuelo. No es tu caso, David. La presencia diagnosticada por el médico. Y por otra parte, en el criterio menor, a la derecha, el antecedente de diagnóstico de rinitis, que es un poco el tema que nos convoca esta noche. El impacto que tiene el diagnóstico de rinitis hecho por un médico en el niño,
así como las sibilancias, además de los resfríos o la eosinofilia. Cuando uno ve esta ecuación, uno tiene la capacidad de, con dos criterios mayores, acertar en el diagnóstico de asma, o, en su defecto, un criterio mayor y dos menores. Esto tiene bastante sensibilidad para acercarse de manera tímida al diagnóstico temprano de asma. En parte contestaste la pregunta que yo tenía en mente y que te quiero hacer de todos modos, es ¿cuál es la sensibilidad o utilidad de este índice predictor para realmente pues hacernos ver la posibilidad de asma bronquial? Correcto. Mira, te quiero mostrar la sensibilidad del API, o el índice predictor de asma, para distintas edades. A mano izquierda quiero que veas el diagnóstico de asma a los 6, 8, 11 y 13 años. Lo que está encerrado en rojo en la parte media es la sensibilidad. Esto oscila entre un 40 y un 55% a grandes rasgos. Pero quiero llevarte a la parte derecha de la pantalla, David. El valor predictivo negativo, que evidentemente requiere o depende de la prevalencia de la enfermedad en un medio. Este es un estudio hecho en Tucson, Arizona, y cada grupo, cada región, cada país tendría sus propios valores predictivos negativos o positivos. Pero miremos este. Alrededor del 90% valor predictivo negativo. ¿Qué significa esto para un papá o para una mamá? Significa que si un niño tiene un API positivo, dos mayores o un mayor y dos menores como criterios, tiene 2.6 o 5.5 veces más riesgo de asma a la edad escolar que aquel que tiene un API negativo. Si tú tienes un API positivo, tu probabilidad de asma, tu riesgo aumenta de 4 a 9.8. Pero lo interesante, Dios. David, es terrible. Lo interesante es que si el API es negativo, tu probabilidad de asma desaparece en un 95% de certeza. Bueno, increíble. Y quisiera, Luis, si me lo permites, entrar en uno de tus temas favoritos, que es la relación de rinitis y asma. Y te quiero hacer de entrada esta pregunta, que sé que lo responderás con mucha propiedad. ¿Es la rinitis un factor de riesgo del desarrollo de asma? Gracias. Esta pregunta vengo muchos años persiguiendo la respuesta, y si tuviera que resumirla en una imagen, probablemente sería el estudio de Shaban, publicado en Lancet hace 12 años. Quiero que veas una corte de 6.000 pacientes, 3.000 controles y cerca de 2.500 pacientes activos que fueron seguidos prospectivamente a lo largo de la vida. Y esta es una primera fotografía de la primera década. Quiero que veas en la parte inferior el grupo en amarillo, los niños controles, y en celeste, los niños con rinitis no alérgica, y en la parte superior, la línea roja, los niños con rinitis alérgica. Cuando tú ves a lo largo de una corte prospectiva, seguidos desde el nacimiento, cerca de 6.000 pacientes, vemos que los que tienen línea roja, rinitis alérgica, tienen 3.3 veces más riesgo de asma que los que están en el color amarillo. En otras palabras, si tú no te haces cargo de un diagnóstico temprano de rinitis, si no intervienes, si no trabajas el ambiente, a ti que te gustan los gatos, David, mira lo que puede aplicar. Sí, ¿qué voy a hacer? 3.3 veces más riesgo, no es menor. Pero bueno, eso está bien. La rinitis, digo, no está bien, pero es claro, la rinitis es un factor de riesgo para asma. Pero la siguiente pregunta obvia sería, si yo no trato una rinitis alérgica, ¿esto va a tener consecuencias en los asmáticos o es simplemente una asociación? Dime. Mucho más que una asociación, tiene un impacto no solo en salud, sino tiene un impacto económico. Te quiero llevar por dos estudios que son muy cortos, muy sencillos. Este publicado en Current Opinion, que evalúa el efecto del tratamiento de la rinitis sobre los pacientes con asma que van a un servicio de urgencia. Y quiero llevarte solo a la conclusión para no alargar esta pregunta. Aquellos pacientes que tienen rinitis alérgica y que reciben un tratamiento apropiado temprano con corticoides nasales,
reducen el consumo de servicios de urgencia, dado que esto mejora su control de asma. Y el segundo estudio, que es más preocupante, es aquellos pacientes que reciben un tratamiento, no solo consultan menos en la urgencia, sino que se hospitalizan menos. Por eso es importante hacerte cargo de una rinitis tratada en forma temprana. Muy bien. Creo que lo dijiste claramente, pero quisiera hacerte una pregunta directa, confrontativa. Y es, ¿no tratar una rinitis alérgica tiene realmente consecuencias en los asmáticos? Claro, dicho al revés o dicho de otra manera tu pregunta, cuando uno evalúa quiénes se hospitalizan más en el paraguas de asma, y tenemos dos grupos, a la izquierda los que se hospitalizaron y a la derecha los que fueron a la urgencia y no se hospitalizaron. Quiero que veas que los pacientes que tienen asma y rinitis, pero que se hacen cargo del tratamiento de la rinitis, primero se hospitalizan menos y segundo consultan menos al servicio de urgencia. Esta relación que es casi 2:1, ya sea la columna verde de la izquierda o la columna verde de la derecha, duplica en número el número de pacientes hospitalizados o que se nebulizan en la urgencia. Discúlpame por ser repetitivo, pero entonces los asmáticos con rinitis tienen peor control del asma. Sí, absolutamente sí, David. Fuiste un poco lacónico, mi amigo, pero te lo perdono porque eres el experto. Así que paso a la siguiente pregunta que te quisiera hacer, si es el uso de corticoides intranasales ¿puede mejorar la función pulmonar en pacientes sin asma? Es difícil la pregunta porque no son muchos los estudios que están detrás de mi respuesta, pero quiero compartirte uno que realmente puede hacer incluso una caricatura de lo que voy a hacer al final. Quiero que veas el efecto que tiene el ejercicio en el desarrollo de sibilancias o la caída de la función pulmonar. A la izquierda tienes el grupo placebo. Estamos hablando de un poco más de 25 niños como grupo control y un poco más de 30 como grupo intervenido a la derecha con fluticasona furuato. Es sabido que algunos pacientes desarrollan broncoespasmo inducido por ejercicio y no tienen asma, y el grupo más grande son los riníticos alérgicos. Pero este estudio lo que evaluó fue qué efecto protector puede producir tratar una nariz, es decir, una rinitis alérgica con fluticasona furuato, en pacientes que no tienen asma. Y lo que te muestro en rojo, que está encerrado a la derecha, es el efecto protector en la caída del FB1 en el minuto 5 o 10 después del ejercicio. En otras palabras, en sujetos que no tienen asma, pero que sí tienen rinitis, tratar la nariz tiene un efecto positivo en la función pulmonar determinada por FB1. Muy bien, entonces, de pronto la siguiente pregunta que yo te debiera hacer es si existen recomendaciones en torno al uso de corticoides intranasales y qué criterios debieras usar. Esto es muy importante para nosotros los que hacemos, yo soy infectólogo, pero he hecho pediatría general. Es muy importante la pregunta, ¿qué criterios existen para elegir un corticoide intranasal? Uno cuando tiene que lidiar con iniciar el tratamiento, cuando uno tiene que enfrentar un tratamiento, cualquiera sea este, especialmente cuando son tratamientos por periodos de 2, 3 o 6 meses, tiene que evidentemente elegir al paciente apropiado, pero también tener alguna pauta de referencia para elegir el corticoide inhalado apropiado nasal. Y un poco te voy a llevar por un consenso americano en la parte superior y un consenso europeo en la parte inferior, que trató de responder esta pregunta. Y para no ser muy larga esta respuesta, mira, quiero presentarte la recomendación más importante al momento de elegir uno. Como pediatra, David, tienes que elegir un corticoide que tenga una baja disponibilidad sistémica, porque si no, este paciente, este niño de 2, 6, 10 años, va a experimentar efectos adversos sistémicos. En otras palabras, tú tienes que asegurar que el tratamiento intranasal no penetre a circulación sistémica, a la sangre,
para que no haya efecto sistémico del corticoide? Y la respuesta es fácil. Fluticasona furuato, mometasona furuato o fluticasona propionato exhiben el mayor perfil de seguridad al momento de elegir un corticoide. Te voy a poner esta imagen. ¿Por qué? Porque en la medida que tú tengas un corticoide seguro, este corticoide intranasal va a penetrar la membrana de la célula, va a llegar al citoplasma donde está este receptor GR, graficado con un color verde. Cuando tú haces la unión corticoide-receptor GR, esto penetra al núcleo y produce la síntesis o la transcripción de genes de proteínas antiinflamatorias. Y este proceso, que tarda unos días, es vital al momento de elegir al corticoide más seguro. Con el debido respeto, mi amigo, tu gráfica no me queda del todo clara, pero sí he de decir que en nuestro cerebro monofacético de médico, tener una biodisponibilidad alta siempre fue bueno. O sea, lo aprendiste de antibióticos, de medicamentos y demás. A mí lo que me encanta de tu concepto, es que cuando hablas de terapia inhalada nasal o si no nasal bronquial, la biodisponibilidad baja es buena, en lugar de tomar una quinolona donde la biodisponibilidad alta es magnífica. En terapia respiratoria, muy probablemente tener biodisponibilidades bajas lo que hacen es aumentar la seguridad dando los beneficios. Pero no quiero elaborar porque tú eres el experto, pero si volvemos a asma de alguna manera, ¿cómo podemos diferenciar las moléculas como propionato, casi no lo puedo ni pronunciar, de fluticasona versus budesonida versus beclometasona, cuando yo quiero elegir la mejor molécula para los pacientes con asma? Mira, esta imagen que te voy a presentar aplica tanto a asma como enfermedad bronquial o a rinitis como enfermedad nasal, porque ambos comparten, y es uno de los estudios muy bonitos que hemos desarrollado, el concepto vía aérea única. Quiero llevarte nuevamente al concepto glucocorticoide receptor. Cuando uno elige un corticoide para el epitelio respiratorio, alto o bajo, uno se preocupa por la afinidad de este receptor GR que está graficado en esta tabla de mayor a menor. Tú ves que el furuato y fluticasona tiene una afinidad de 2.989 comparado con la prednisolona oral de 12. En este espectro de afinidad reside el concepto potencia. Nosotros entendemos como potencia, a diferencia de los infectólogos como tu persona, para nosotros la potencia es la cantidad en tiempo que el corticoide queda retenido en una célula. Dicho de otra manera, es el tiempo de residencia tisular en el epitelio nasal o el epitelio bronquial que tiene un corticoide. Y por lo tanto, el corticoide que tenga mayor afinidad sería fluticasona furuato, seguido por mometasona furuato, luego fluticasona propionato y finalmente budesonida. Si lo quiero poner en una gráfica, yo te diría que tanto para asma como para rinitis, el corticoide más seguro y más potente va a ser aquel que tenga una elevada afinidad GR y una baja biodisponibilidad sistémica. Y para hacerlo más sencillo, quiero contarte que varios estudios, incluso en pacientes de 2 años, han demostrado estudios de eficacia y seguridad, que es lo que a nosotros los pediatras nos preocupa. Muy bien. Me estás dando tanta información que no estoy seguro de qué hacer con ella, pero te agradezco tanto porque como pediatra en general tus datos son valiosísimos. Casi estoy llegando al punto de las finales preguntas que yo quisiera hacerte, Luis. Y para serte franco, estoy un tanto cansado de las recomendaciones para el uso de agonistas beta de corta acción y te quisiera preguntar si existen nuevas directrices. ¿Hay algo nuevo que tú quieras comentar? El año pasado, David,
a principios de año 19, Gina publicó una actualización en torno a las guías de diagnóstico y tratamiento del asma. Esto da para un café y una conversa muy larga, pero te quiero contar algo. Después de 25 años, Gina produjo el giro en las indicaciones más importantes en la historia respiratoria para nosotros. Primero porque levantó un problema que para nosotros era invisible. Lo quiero representar de manera gráfica en este círculo rojo. El 55% de los pacientes que consultan a urgencia son asmáticos leves. Este grupo, que es la mayoría, no usa tratamiento antiasmático, no usa corticoides inhalados, no usa una terapia de mantenimiento, y cuando tú le preguntas cómo trata su asma, adivina qué es lo que responden. Responden que usan salbutamol, responden que usa terbutalina, responden que usan un SABA. Es decir, nuestros pacientes asmáticos no están siendo tratados con medicamentos controladores. Por lo tanto, Gina se hizo cargo de este problema. Y lo que demandó, lo que recomendó, no era solamente lo que está en la parte inferior que dice SABA demanda, sino en un grupo de niños pequeños, de 6, 8, 10 años, recomendó poner corticoides inhalados cada vez que usen un SABA. Introdujo un concepto muy atrevido, muy innovador, muy desafiante, y no estábamos preparados para una recomendación así. Lo que ellos proponen es que cada vez que el paciente use un rescatador como salbutamol o terbutalina, se administre periodos cortos de corticoides. Muy bien, Luis. Y de hecho estás hablando de un concepto que yo creo que es básico, y es el temor a los esteroides muchas veces, que nos lleva a hacer algunas terapias que no serían las ideales. La corticofobia, si es que ese término existe, ¿es real? ¿Es un mito urbano? ¿Cómo debiéramos enfrentar la corticofobia? Te voy a responder esta pregunta en dos partes. La primera, decirte que es un concepto para los padres y para muchos colegas, un concepto real. El miedo existe, pero ¿qué, es un miedo fundado o es un miedo infundado, sin argumentos? Y la respuesta es que es un miedo infundado. No existen argumentos técnicos, clínicos, médicos, para que haya una corticofobia real. ¿Por qué? Porque hoy día, David, y tú debes recordar, cuando nosotros estábamos en la Facultad de Medicina, existía la beclometasona en la década de los 70, la budesonida en la década de los 80, y luego los corticoides inhalados fueron mejorando en calidad, en dispositivos, en afinidad al receptor GR, etc. De manera que este es un estudio solo para mostrarte, que lleva ya varios años publicado, pero quiero mostrarte 3 brazos de tratamiento, uno placebo, el segundo fluticasón en dosis bajas y el tercero fluticasón en dosis moderadas. El mensaje que te quiero transmitir con esta imagen es que tanto el grupo de tratados con fluticasón a dosis baja como el grupo no tratado, es decir, el grupo placebo, crecieron a igual manera, a igual velocidad, a igual outcome final. Y esto es importante, que cuando eliges un corticoide inhalado apropiado, este no impacta en la velocidad de crecimiento. Por eso, para cerrar tu pregunta, considero que es un mito urbano más que un miedo real. Mi amigo, te voy a decir que has hecho una exposición magistral, y mientras tú la hacías, yo empezaba a sentir terror escénico, porque tú hiciste algo muy estructurado dentro de la desestructura que planteamos, y ahora me toca a mí que tú me asesines a preguntas, y le pido a los organizadores que me den control para compartir mis diapositivas, pero no sé si las cosas van a salir tan bien como tú las organizaste durante este conversatorio. Así que estoy listo. Dispara. Sé benigno, por favor. David, tengo muchas preguntas, pero si me pides elegir... No seas así, hermano, o sea...
Te pido que seas benigno, por favor, no lo hagas de esa manera. Pero bueno, Mira, dale. te voy a llevar de las cosas que yo siempre he tenido mucha curiosidad. La verdad que más del 50% de la consulta que uno ve son infecciones respiratorias. Y muchos papás siempre preguntan cómo prevenir infecciones. Entonces la pregunta que te quiero hacer es que cuando uno habla de prevención de infecciones respiratorias, que es lo que a mí me apasiona, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es exactamente lo que significa esto? Pues mire, yo quisiera hablar de vacunas y te pido que me preguntes de eso, que es mi área de interés, pero he de decir que hoy en día los adultos estamos muy preocupados en lo que es la prevención. Y la prevención involucra un estilo de vida, involucra aspectos nutricionales, aspecta hacer ejercicio, que yo soy de los chiflados, corre maratones e involucra dieta y micronutrientes y otros tantos más. Así que, mi hermano, aterriza, por favor, tu pregunta. Bueno, vamos a quitar lo general. Empecemos hablando de vacunas. ¿Qué tan importante Gracias. es realmente, qué tan importante es realmente vacunar hoy en los tiempos actuales, que hay tanta información y tanta desinformación? Es importantísimo. Y es importantísimo porque desafortunadamente las consecuencias de la pandemia es que las coberturas en vacunación van a caer drásticamente. Y con las coberturas de vacunación cayendo drásticamente, vamos a empezar a ver enfermedades oportunistas. Mis queridos organizadores, ¿están siendo ustedes capaces de ver mi pantalla? Por eso te dije, mi amigo, hiciste un buen trabajo, no sufriendo como yo para saber si se ve mi pantalla o no. Se ve muy bien. ¿Alguien la ve? ¿La ves? Sí, perfecto. Bueno, fenomenal. Pues mira, el punto es ese. Las coberturas caen. Y me encantó esta publicación reciente de África en que por cada muerte atribuible a una infección por COVID-19 que puedes adquirir en África como parte de una visita pediátrica, hay 128 muertes que tú puedes prevenir por las vacunas actuales si tú sostienes los programas. Entre ellas, por supuesto, sarampión, que es un campeón. Pero como estamos hablando de infecciones respiratorias, pertussis, sin duda alguna, van a contribuir a un número de muertes que es francamente importante. Sigue, mi amigo. Pero bueno, pero déjame decirte, no. Antes de que sigas, con este concepto en mente, he de decir que el enunciado de la Organización Mundial de la Salud de que aunque las vacunas contra neumonía no sean efectivas contra patógenos como el actual, la vacunación contra enfermedades respiratorias es altamente recomendada. David, cuando te escucho hablar, parece que estuviera hablando con un infectólogo, porque noto esa pasión. No, bueno, eso trato de ser, pero me cuesta, te decir. Sí. Pero explícate un poco más. ¿Por qué enfatizar la vacunación contra gérmenes respiratorios cuando las vacunas disponibles son inefectivas para un virus que se consumen hoy día en nuestro tiempo? No entiendo esa relación. Mi hermano, eres neumólogo, ¿qué te voy a decir? Pues, pero, bueno, eres brillante, pero bueno, los infectólogos pensamos de alguna manera en una forma distinta. Y te lo quiero ejemplificar con lo que ha pasado en el pasado. Durante la pandemia de influenza, esa terrible de la gripe española,
estamos hablando de 40, 50 millones de muertes. La mayoría de muertes, según se ha estimado en forma retrospectiva, fueron no por influenza, fueron por neumonía bacteriana secundaria. Y si lo vemos otra vez históricamente, tratando de aprender de la historia, mi amigo, el primero en sugerir que los virus predisponían a la infección bacteriana fue Laennec en 1803. No estaba yo ahí, pero Laennec fue, creo, el que inventó el estetoscopio, que mostró la sobreinfección bacteriana durante una epidemia de influenza. Y algo que hemos aprendido en epidemiología, el concepto de exceso de mortalidad, fue descrito en 1847 durante la temporada de influenza. Esto fue hecho por William Farr. William Farr trabajó con John Snow para determinar qué estaba produciendo la epidemia de cólera, y él fue el primero en decir que esas muertes de más, esas muertes no esperadas, estaban ocurriendo en parte como una infección bacteriana. En fechas más recientes, cuando vemos qué ha pasado con COVID-19, no podemos dejar de hablar de él. En un estudio en China, con pacientes confirmados por PCR, neumococo fue el patógeno que más infecciones produjo en el caso de COVID-19. Oye, David, pero quiero contarte... Perdón, si me permites agregar. Y otra vez yo no tengo la estructura que tú tuviste y me avergüenzo en parte de ello, pero hace muchísimo sentido cuando la Organización Mundial de la Salud insiste que cuando posible se aconseja no solo la vacunación contra el neumococo, que va a sobreinfectar muchos casos de COVID, sino para influenza en trabajadores de la salud, adultos mayores y embarazadas. Que ahora me confundiste más. Yo te quiero contar... Yo sé, y lo estoy haciendo en una forma muchísimo menos estructurada que la que tú hiciste, y me disculpo por ello, pero dispara. Oye, ¿sabes qué me confundió? Me confundió el hecho de que este es un congreso de pediatras y tú estás hablando de vacunar a adultos mayores. Entonces no entiendo por qué es importante hablar de adultos mayores, y si fuera así, ¿qué vacuna recomendaríamos en ello? ¿Por qué? No, y tienes toda la razón. Yo hablo de poblaciones vulnerables, hablo de cómo de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la vacunación en vulnerables debe ser priorizada. Y volviendo a tu pregunta, mi amigo, ¿por qué adultos mayores? Yo quiero mostrarte alguna información de Estados Unidos de Norteamérica sobre el número de personas vulnerables que viven en ese país. Los adultos mayores somos, no llego a los 65, pero estoy cerquita, somos muchos y somos importantes. Si miras las personas viviendo con VIH, 1.2 millones. Cánceres nuevos, 1.7 millones en Estados Unidos, autoinmunes son más, 20 a 50, prematuros 4 millones. Nadie se compara a los 52 millones de adultos de más de 65 años que viven en este país, algo que no es diferente de Chile o de Colombia. Somos muchos los viejitos. Y si voy a hablar de cuáles son las vacunas recomendadas en ellos, quisiera empezar por decir que
Hay vacunas recomendadas rutinariamente en adultos antes de entrar en nosotros. El CDC insiste que todos los adultos debiéramos tener nuestras vacunas de rutina, pero no debemos no debemos olvidar algunas de ellas, como es influenza, en condiciones de embarazo, como ocurre en Colombia, en adultos mayores, pero que todos los viejitos debiéramos recibir TDAP si no la hemos recibido previamente. Te recordarás, querido amigo, que mientras que Europa y otros países siempre decían que la podías usar TDAP, tétanos, difteria y pertussis acelular, marcas Bustrix y Adacel, perdón, Luz Helena, por mencionar marcas de la competencia. ¿Te acuerdas que la competencia, Luis, era la competencia, que la recomendación era, según el CDC, que no la usaras para cada 10 años en refuerzo, como autoridades europeas decían? Me encantó ver a inicios de este año que el CDC dice que TDAP es una alternativa para la profilaxia de tétanos, ponernos al día y refuerzo cada 10 años. Por fin abrieron las puertas. Si te quieres poner tu refuerzo, ponte TDAP cada 10 años, porque esta vacuna te va a dar protección contra 3 enfermedades en que ni la enfermedad ni la vacuna te protege a largo plazo. Pero volvamos a la pregunta de los mayores. ¿Qué debo poner en mayores de 50 años según el CDC? Primero, la vacuna contra zóster. Hablo de la nueva, hablo de la glicoproteína E adyuvantada, no de la vacuna viva, donde todos nosotros debiéramos recibir 2 dosis. Hablo de polisacarídica 23, como hace Alemania, el Reino Unido. Finalmente el CDC se flexibilizó, es la vacuna de elección para los viejitos y para aquellos que tienen riesgo específico de salud y fumadores. Y para una población muy restringida, que es las inmunocomprometidas, las que goteamos líquido cefalorraquídeo por la nariz después de un trauma de cráneo, implantes cocleares, podemos considerar la PCV13 e incluso en viejitos, pero polisacarídica 23. Y podemos hablarlo por qué en las preguntas y respuestas, es la vacuna de elección. Fuera de eso, y me disculpo, mi querido amigo, por extenderme, hay condiciones que pueden requerir vacunas específicas, los asplénicos, diabetes tipo 1, tipo 2, cardiovasculares, VIH, otros más, incluyendo enfermedades pulmonares. Bueno, tú sabes, David, que yo como neumólogo te tengo que hacer esta pregunta. Esto de las condiciones especiales, puntualmente las condiciones respiratorias, ¿algún comentario en relación a esta categoría de recomendación para pacientes neumológicos? Sabía mi amigo que esa era la pregunta venir y por eso tengo unas diapositivas para contestarte. Siempre he querido pensar que eres mi amigo y cuando haces preguntas difíciles quiero seguir pensando que eres mi amigo. Y cuando el Centro de Control de Enfermedades habla de personas con enfermedad pulmonar, nuevamente tenemos que tener todo, pero hay 4 vacunas en las que ellos ponen atención. Influenza, TDAP, pertussis es una mala idea para cualquiera, pero sobre todo para cualquiera que tiene enfermedad pulmonar, neumococo y zóster, hablando sobre todo de la nueva vacuna no disponible con nosotros en América Latina de glicoproteína E. Y yo quiero recordar que los individuos con asma tienen un riesgo de tosferina aumentado. Hay 3 estudios en la diapositiva y ojalá en mi cerebro poco tecnológico pudiera activar el puntero de láser que logré hacer, mostrando cómo
el riesgo de pertussis confirmado por reacción de polimerasa en cadena es mayor en asmáticos. También hay estudios, esto es en Estados Unidos, también hay estudios en Australia y también hay otros estudios en Estados Unidos mostrando cómo el riesgo relativo de tosferina aumenta. De enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una de tus áreas de interés, mi amigo, es claro que el riesgo pareciera aumentar. Yo no estoy seguro, tú puedes comentar, ¿el riesgo aumenta o porque estos pobres están enfermos, yo lo diagnostico más? Pero la hospitalización por tosferina aumenta. Y abajo en la diapositiva un estudio como 19% de los pacientes con tosferina hospitalizados tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica versus lo que ocurre en la población general, en que 6.4% de la población tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ok, entonces me queda claro que los pacientes con enfermedades crónicas, las vacunas son importantes, sirven, pero hablemos del niño sano, del niño común y corriente, el niño que uno ve en la consulta y que no tiene una condición crónica aún. Gracias a Dios son la mayoría de los niños. ¿Qué opinas de ello? Tú y yo no queremos ver esto, amigo. Esa tos, como dirían los músicos en staccato, repetitiva, que el niño se ahoga, que apenas tiene una pausa para respirar. Estoy hablando de poblaciones en riesgo, pero en realidad no podemos olvidar la vacunación en población normal, vacunación que va a sufrir en estos tiempos de COVID. Y dado que estamos viviendo casi tiempos prevacunación en muchos sentidos, yo quiero recordarte la importancia que tiene la vacunación. En los 40 del siglo pasado, todos los niños se enfermaban, pero importantemente, 9%, casi 10%, 1 de cada 10, tenía más de una tosferina típica. ¿Te das cuenta de lo dramático que esto es? Como diría mi buen amigo difunto Ciro de Cuadros, las vacunas son víctimas de su éxito. Ya no recordamos esta época. Pero ni la vacuna ni la enfermedad producen protección y tenemos que insistir en la vacunación. No hay forma de proteger al paciente que no sea a través de completar los esquemas en vacunación. Y cuando hablo de completar, quiero regresar a la TDAP, porque bueno, unos años de no ejercer, después de como 30 años de ejercer, pero todos los pediatras sabemos de esos niños que nunca completaron el esquema porque no regresaron o porque nos dio miedo a los pediatras el evento adverso que habían tenido con una vacuna. Niños que no han completado su esquema de vacunación, no esperemos los 10 años para ponerles un refuerzo de TDAP. Un niño de 7 años que nunca fue vacunado a los 4, 5, 6 años. Por favor, prevengamos esta infección que tiene repercusiones amplias. Y nuevamente, como pediatra, no saben cuántas veces yo no recibí la llamada a las 2 de la mañana, tengo su paciente, doctor, que tuvo una herida y le pongo refuerzo de tétanos, y difteria. Y yo les decía, por favor, no le pongan nada. Yo mañana reviso su récord de vacunación, de repente no requería ningún refuerzo, pero si lo requería, TDAP es la vacuna que hay que ponerle, protegerle contra las 3 enfermedades.
Me queda claro Sigue entonces, disparando, amigo. me queda claro que el tratamiento, que las vacunas, el esquema de vacunación debe ser oportuno y completo. Pero por alguna razón te has olvidado que hay un 8-9% de niños que nacen y son prematuros. Y los que hemos trabajado en una unidad de cuidado neonatal, sabemos que son pacientes muy diferentes de los niños comunes y corrientes. A veces una semana de maduración puede ser un periodo largo en la neo. ¿Qué hay esto de la apnea y de las complicaciones que desarrollan estos chicos cuando se les vacuna? Estás en lo correcto, querido amigo. Ahora, en algunos países, bueno, el promedio de la Organización Mundial es 10%. 1 de cada 10 bebés nace prematuro, pero hay países en que son el 15%. Son muchísimos niños potencialmente prematuros. En las preguntas y respuestas de pronto podemos hablar de la importancia de la inmunización materna en este tipo de niños, pero quiero llegar un poco al comentario que hacías. ¿Qué hago con esos niños? Y más allá del comentario cuasi comercial, he de decir que la vacuna hexavalente de GSK es la única que tiene datos sólidos en premadurez. Y esta publicación, pídansela a su representante, pídansela a Luz Helena Moreno. Es una publicación que es una joya y es la revisión de 10 estudios en prematuros que esta vacuna tiene. Y en estos estudios es muy claro que el perfil de tolerabilidad para prematuros y pretérmino fue muy similar. Lo que yo les muestro en la diapositiva, no voy a entrar en detalle, es el estudio clásico de Omiñaca, que de hecho es el primer autor en esa revisión de los 10 estudios con tantos niños. Y realmente, si ustedes lo notan, la diferencia entre síntomas generales y locales en pretérmino, en prematuros, no fue considerable. Apnea, lo dijiste bien, es una preocupación en el médico. Y en este estudio, mi querido amigo, y paso diapositivas desordenadamente porque no soy tan estructurado como tú. En este estudio clásico de Omiñaca, hubo episodios de apnea en 2 prematuros. De hecho, 3 episodios en 2 prematuros. Y todos remitieron con estimulación, cariñito, nadie tuvo que ser intubado. Y una tercera parte de los bebitos menores de 28 semanas que cuando tú y yo estudiamos medicina no eran considerados viables, una tercera parte tuvo episodio de bradicardia o de saturación que también revirtió con un poco de cariño, atención, estimulación, pero ninguno requirió una terapia invasiva. Así que quiero unirme al comentario que pediatras e infectólogos siempre hacemos: no retrasemos la vacunación en el niño pretérmino. Mira, David, hablando de niños, te quiero contar, nosotros aquí en Chile gozamos de un esquema de vacunación muy amplio, muy generoso que el gobierno financia. Y te quiero contar que hace algunos años ya incrementaron la vacuna de influenza hasta los 5 años y a principios de este año la vacuna influenza se recomienda hasta los 10 años. Esto es una población enorme. Entonces mi pregunta es, ¿realmente es importante vacunar a tantos niños contra influenza o esto obedece un poco a miedo o a desorden? Bueno, yo te voy a decir que los felicito. Por otro lado, he de decir que los colombianos tienen un esquema de vacunación digno de aplauso en cualquier parte del mundo. Si te puedes dar el lujo de vacunar hasta los 10,
te felicito. Si te puedes dar el lujo de vacunar absolutamente a toda la población, que es lo ideal contra influenza, te felicito. Ahora, el Centro de Control de Enfermedades en Atlanta insiste en lo siguiente, que los niños menores de 5 años, especialmente los menores de 2, pero en general los de 5 años, no hablo como en tu caso de los 10, se encuentran en alto riesgo de desarrollo de complicaciones por influenza. El CDC lo pone como un grupo específico de alto riesgo junto con los otros grupos. Y me parece que muchos países descuidamos a esta población. Colombia otra vez es modelo, vacuna a los 6, 7 meses, me parece, pero debiéramos extender la vacunación pediátrica porque las complicaciones de influenza en niños son amplias e ignoradas. Neumonía, deshidratación, empeorar cardiopatías o asma, tu área, encefalopatía, sinusitis, otitis e incluso muerte. Por favor, no me importa cuánto seguimos, no, me debiera importar cuánto seguimos el esquema de nuestros gobiernos, pero por favor, no olviden al niño menor de 5 años, una población altamente lábil para las complicaciones de influenza. David, creo que en honor al tiempo, solo te voy a hacer una pregunta más. Hace un momento hablamos de vacunas en términos de infección respiratoria y prevención, pero ¿quisieras hacerme o regalarme algún comentario en relación a nutrición o elementos nutricionales que están muy de moda acá en Chile? Bueno, te voy a decir y ojalá durante las preguntas y respuestas hubiera más preguntas de estilo de vida, porque soy de los locos maratonistas a mis 60 y tantos años. Hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar nuestra condición inmune, pero tú preguntas algo específico que está relacionado con la malnutrición de micronutrientes. Y yo quiero brevemente, o sea, estas cosas escapan de los intereses de GlaxoSmithKline y de pronto de la Sociedad de Pediatría, pero quiero hablarte de 2, 3 elementos nutricionales que son importantes. El primero es vitamina C y Linus Pauling, que yo te conozco, que eres un académico. Linus Pauling es una de las 4 personas que ha ganado 2 Nobeles y es una de las 2 con Marie Curie, que ha ganado 2 Nobeles en categorías distintas. Él empezó a promover en los 70s la vitamina C como una forma de vivir más, y de hecho vivió hasta los 90 y tantos, curar cáncer, pero también en la prevención y tratamiento del catarro. ¿Qué tanto hay de esto? Bueno, la vitamina C y el catarro común fue estudiado por Cochrane, la asociación Cochrane en 2007, no mostró datos muy bonitos. Sin embargo, para los que lo toman todo el tiempo, redujo catarro en un 8%, 14% en niños, y podría tener alguna utilidad. Tú eres el experto en histamina, alergia. La vitamina C disminuye los niveles de histamina, que es un inmunosupresor y podría tener algún valor. Pero tal vez más de moda está la vitamina D. Y ojalá pregunten de COVID y vitamina D, que me encanta el tema, aunque se sabe poco, sí. Vitamina D y sistema inmune es valiosa porque muchos tejidos expresan el receptor de vitamina D, incluyendo células inmunes, y es curioso que varias células del sistema inmune, células presentadoras de antígenos, linfocitos, etcétera, pueden sintetizar
la 1,25-hidroxivitamina D tienen las enzimas necesarias y también responden a la estimulación de esta vitamina. Y ciertamente puede modular la inmunidad innata y la adquirida. Niveles bajos se han asociado a aumento de infección respiratoria y hay un estudio que tú recordarás de cerca de 20,000 sujetos seguidos por 6 años donde las infecciones respiratorias disminuyeron, y hay un estudio prospectivo doble ciego mostrando una reducción significativa de infecciones por virus de influenza en un 42%. Y finalmente, zinc, que tiene múltiples funciones, desde función inmune, curación de heridas, diarrea, catarro, neumonías, degeneración de la mácula asociado con nosotros, y que está involucrado en la modulación de la respuesta inflamatoria. No voy a decir mucho de quinasia, pero quería mostrar esta bellísima fotografía, mi amigo. Pero equinacia pues ha mostrado algún efecto en algunos análisis de disminución en infecciones respiratorias, de disminución de incidencia en infecciones respiratorias. ¿Qué dices? ¿Vamos llegando al final? No. Yo creo que sí. Te agradezco toda la información que has compartido de forma generosa conmigo. ¿Qué te parece si llamamos a los anfitriones para que nos digan si quieren conversar de algo más? Para que nos digan qué hacemos. No sé qué sigue después de esto. Si nos van a lanzar preguntas, respuestas, chats, ¿qué vamos a hacer? A ver, Luz Helena, dime. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. De verdad ha sido un placer escucharlos y que nos hayan compartido todo ese conocimiento. Nosotros tenemos aquí algunas de las preguntas que las personas han estado, las asistentes han estado enviándonos. Entonces vamos a empezar con Juliana con algunas de las preguntas de asma y rinitis, y luego yo, David, te hago algunas de las que han hecho sobre vacunas y prevención. Mi estimado Luis, consume todo el tiempo, por favor. No, para que yo no me sienta creas. intimidado. A ver, Juliana, haz preguntas. Muchas gracias. Voy a empezar por una de las preguntas que llegó a través del chat, en donde nos dicen que en esos pacientes que tienen asma y rinitis asociada, ¿cuál sería el rol en este momento de usar un antileucotrieno como el Montelukast? Gracias. Qué buena pregunta, porque me la hacen todos los días en la consulta. Los antileucotrienos son antiinflamatorios, pero son antiinflamatorios que trabajan en una línea muy específica, que es la línea del bloqueo de la liberación de algunas interleuquinas. De manera que como antiinflamatorio específico trabaja directamente en lo que es la broncoconstricción inducida por virus y algunos alergenos o ejercicio. Pero cuando tú comparas, Juliana, los estudios de moléculas antiinflamatorias en sujetos con asma y rinitis, los corticoides inhalados actúan en distintas vías inflamatorias, no solamente en una. De manera que todos los estudios, y estoy hablando más de 3.800 pacientes pediátricos tratados, más de 6 metaanálisis, demuestran que la eficacia de un corticoide inhalado es superior a cualquier antileucotrieno, pero no solamente eso, sino que su perfil de seguridad es superior. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, ahora, David, una de las preguntas que tenemos es acerca de la vacuna contra influenza. Sabes que cuando hablamos de infecciones respiratorias siempre salen muchísimas preguntas acerca de esto. Nos preguntan, dice, hola a todos, nosotros adultos sanos, médicos, no médicos, ¿deberíamos colocar influenza? Bueno, mira, pregunta importantísima, Luz Helena. Yo quería que Juliana le hiciera más a Luis, pero bueno, gracias por la pregunta. Pero bueno, pregunta importantísima. Tú que eres experta en vacunas más que yo, para ser honesto,
Sabes que la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, ha nombrado a los médicos como población vulnerable. Estamos hablando igual que los viejitos, igual que las embarazadas, igual que los inmunocomprometidos. Yo creo que los médicos somos una población no solo vulnerable, sino que tenemos la responsabilidad y obligación de protegernos a nosotros mismos y proteger a los pacientes que vemos y atendemos. El juramento hipocrático y el primum non nocere se nos olvida con frecuencia. No solo somos objeto de las infecciones, sino que somos fuente de las infecciones. No debe haber un profesional de la salud que no se vacune contra influenza. Gracias, David. Y en cuanto a los nos preguntaban médicos, no médicos, adultos o los niños más grandes, adolescentes, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo lo mencioné durante la plática. Los organismos de salud, CDC, OMS, tu gobierno, tienen que focalizarse en la población de mayor riesgo, que son embarazadas, los dos extremos de la vida, que son niños menores de 5 años y los mayores. Pero si vamos a lo ideal, no debiera haber una persona en el planeta que no se vacunara contra la influenza, porque todos somos susceptibles, todos podemos tener una miositis de la que no podamos caminar. Todos podemos tener una neumonía. La vacuna de influenza, y es lo que hago yo con mi familia y mi familia extendida, debiera ser administrada absolutamente a todos. Y en especial en estos tiempos covídicos, perdón Luis si hablo mucho, donde tú no quieres que un cuadro de COVID se confunda con un cuadro de influenza. Tú no quieres una infección de COVID e influenza, no solo porque va a ser confuso, sino porque adicionalmente la severidad puede ser mayor. Y tú no quieres un cuadro de COVID que se sobreinfecte, ya sea con influenza o ya sea con neumococo. Proteger contra patógenos respiratorios siempre fue importante y Luis sabe de eso. Pero en estos tiempos, como diría mi abuelita, Ave María Purísima, vacúnate, porque las complicaciones pueden ser muy serias. Muchas gracias. Juli, continúas. Sí, tenemos una pregunta desde Facebook. En Facebook nos preguntan, doctor Vega, hay un niño que es sano, pero en su familia hay múltiples antecedentes de asma. ¿La recomendación sería entonces que no tuviera mascotas? ¿Existen efectos negativos si el niño ha convivido con las mascotas desde el nacimiento y luego desarrolla asma? Qué difícil tu pregunta, Julie. Más difícil que las de David. La primera pregunta apunta un poco a cuál es el rol que tiene una intervención precoz en un paciente que no tiene factores de riesgo. Y la respuesta no existe. No quiero que quede la sensación de que yo soy un anti-gatos o un anti-perros o un anti-animales. Pero sí quiero responder la segunda pregunta. Cuando nace un niño en un hogar donde los animales, las mascotas, que son como nuestros hijos, ya llegaron al hogar antes que el niño, este niño tiene un efecto protector en los primeros meses, años de la vida, y luego a lo largo del tiempo va desarrollando la alergia. De manera que quiero desmitificar este concepto, que si el gato llegó primero que el niño no va a ser asmático el gato. Eso es falso. Pero no existe un momento en la vida donde uno puede acertar el inicio del asma. Pero Luis, si te pregunto, otra vez infecciones es mi área. Yo creo que el mejor regalo que le puedes hacer a una niña tempranamente es un gato, porque la toxoplasmosis es una complicación de la primoinfección en la embarazada y no de infecciones previas. Pero fuera de eso,
¿Qué hay de la teoría de la higiene? ¿Qué hay del concepto que si tú expones a un niño muy tempranamente en la vida a ciertos antígenos, de pronto puedes obtener cierta protección y menos respuestas autoinmunes más adelante en la vida? Y perdón, Juliana, que tomé la palabra, pero con lo que Luis dijo me llamó la atención. Correcto, sí, es cierto, David. Tú estás dirigiendo la respuesta hacia un tipo de evidencia que demostró que la exposición temprana a granjas, excremento de vaca, excremento de aves, producía una modulación y una derivación de los linfocitos Th2 en una dirección diferente de los Th1. Y así como tú mencionas, la teoría de la higiene explica perfectamente un modelo de enfermedad, pero no explica los otros modelos de enfermedad. Cuando se publicó a principios de este siglo los estudios ISAC de prevalencia de asma en niños en el mundo, ISAC nos dio un mensaje, que la teoría de la higiene no explicaba por qué había tanto asma en países como Perú, Ecuador, Costa Rica y áreas donde la higiene no va de la mano con esta prevalencia incrementada. Por lo tanto, apareció un grupo de detractores que empezaron a cuestionar que esta teoría que tú aludes no podía explicar prevalencias tan elevadas en países tan pobres en aspectos de sanidad. Gracias. Bueno, aquí tenemos una pregunta para David. Nos preguntan sobre el papel de los inmunomoduladores en la prevención de las infecciones respiratorias, ¿sí o no? Dios mío, Luz Helena, ¿eres mi amiga o eres mi enemiga? Porque quisiera entender mejor cuando hablan de inmunomoduladores. ¿Hay alguna consideración adicional? ¿A qué le llaman inmunomoduladores? Porque las vitaminas pueden ser inmunomoduladores. Sí, de hecho también hay una pregunta de cuáles serían las dosis de zinc para prevención, ¿cuál sería la dosis de suplementación de zinc para efecto inmunomodulador y por cuánto tiempo debería indicarse, como juntando las dos acerca de inmunomodulación? Pero no, esta pregunta no dice. Sí, gano muchísimo tiempo contestando la segunda parte, en lo que la persona que hizo la primera pregunta quiere elaborar un poco más. No sé, mis estimados organizadores, si podrían darme de nuevo el control de diapositivas. Les prometo no otra presentación, para poder hablar entonces de lo que ustedes se están refiriendo de zinc. Y gracias. Les agradezco. Voy de nuevo a mostrar mi pantalla. Y tengo aquí muchas preguntas de backup. Y quiero hablar en primer lugar de zinc. Si hubiera algo de vitamina D, lo podemos hablar. Zinc importantísimo, más de 100 enzimas involucradas, función inmune, síntesis de proteínas, muy importante en curación de heridas, sobre todo en úlceras, síntesis de ADN, involucrado en división celular, crecimiento y desarrollo. Muy interesantemente, en estas épocas que vivimos, en el sentido del gusto y el olfato. Pero volviendo en algo a su pregunta, requerimos ingesta diaria de zinc. ¿Por qué? Aunque se tiende a acumular un poco en algunos tejidos, en músculo, pero no tenemos de zinc un sistema de almacenamiento claro. Si ustedes quieren protegerse contra COVID, yo les diría que mientras que COVID circule en el planeta, debiéramos tomar zinc. La dosis puede variar, yo diría que abajo de 50 miligramos de zinc elemental, pueden ser 30, pueden ser 40, pero probablemente dosis entre 30 y 50 miligramos de zinc funcionarían muy bien. Habemos algunos
con mayor riesgo, los viejitos, algunas enfermedades crónicas, vegetarianos y alcohólicos, vegetarianos por fitatos y alcohólicos no absorben bien zinc y claramente es un medicamento que tiene un suplemento que tiene un efecto inmunomodulador. Creo que con eso contesto. Vitamina D también tiene un efecto inmunomodulador y con experiencias muy interesantes cuando hablamos de COVID. Yo tomo vitamina D, tomo zinc y otras cosillas en estos tiempos difíciles. No le pido que a todo el mundo que haga lo mismo. Gracias. Doctor Vega, hay una pregunta muy interesante aquí en el chat y nos dice, mucho se ha hablado recientemente, ahorita hablando de Montelucas, de los posibles efectos adversos como psicosis. ¿Qué tan cierto es eso? Y entonces, ¿qué haríamos si si hay un paciente que no se controla con el corticoide inhalado solo y tenemos que adicionar otra terapia? Gracias, Julie. Probablemente una pregunta que cae por su peso. Te quiero contar algo. En marzo de este año, la FDA lanzó una alerta, un warning, alertando lo que tú mencionaste. En adolescentes, hasta un 17% y en niños menores de 10 años, hasta un 8% desarrollan efectos adversos de tipo neuropsiquiátrico. Y son estados de psicosis transitorias que son muy idiopáticos, muy al azar, no hay forma de predecir, y que ocurren en las primeras 48 72 horas del consumo de un antileucotrieno. Cuando yo consumía antileucotrienos, y aún lo hago en forma ocasional, no era raro recibir una llamada telefónica porque el niño estaba pegado en el techo, colgado de una lámpara, gritando como loco, y los padres confundidos porque la asociación era inmediata a las 48 horas de consumir un antileucotrieno. Esto se empezó a hacer popular, de manera que empezamos nosotros a alertar de este riesgo que podía ocurrir, pero no sabíamos en quién ocurría y en quién no. Después de este warning, marzo 2020, la conclusión de las sociedades científicas es avisar a los padres que este evento puede ocurrir. Espero haber respondido a la pregunta primera. Y la segunda. Ahora Luis, yo te digo, yo pediatra de alrededor de 30 años de atender pacientes, no vi tantos eventos psicóticos, pero lo que vi es pacientes insomnes que corrían por las 2 de la mañana. Sí. ¿Esto está asociado en la misma línea? Sí, porque estos eventos, como tú mencionaste, en la mayoría de personas que lo han experimentado son nocturnos. En los menores de 5 años son eventos de agitación psicomotriz y una alteración del sueño ciclo-vigilia, y en los adolescentes son eventos depresivos, ansiedad, incluso intentos suicidas. Estamos hablando de algo muy serio. Y la segunda pregunta, que es un poco más fácil de responder, ¿qué hacer cuando un paciente, estando con dosis baja de corticoide, no controla su asma? De manera que estamos hablando de un paciente STEP 3. En un STEP 3, toda la evidencia recomienda, Julie, que deba agregarse un LABA y mantener la dosis baja del corticoide inhalado. De manera que la respuesta sería asociar una combinación corticoide-LABA. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. David, tenemos ahora y varias preguntas de esto acerca de la aceptación de las vacunas, sobre todo en estos tiempos, y además todo lo que tiene que ver con grupos antivacunas o padres que no aceptan la vacunación. ¿Cuáles nos piden tu opinión acerca de la aceptación de las vacunas y su papel en este momento? Complejísima pregunta, Luz, pero yo te diría que por un lado hay un grupo de personas que nunca han estado
conscientes de la importancia de la vacunación. Hay un grupo de personas interesadísimas en vacunación que de pronto no lo hubieran estado antes en estos tiempos covídicos. Y se habla tanto de prevención a través de vacunación que las personas se están volviendo más familiarizadas con el concepto de prevenir infecciones serias a través de este procedimiento. Ese es el lado bonito de la historia. El lado no bonito de la historia, y esto ha sido mostrado no solo ahora, ha sido mostrado durante ébola, esto ha sido mostrado durante cualquier pandemia. Las personas no se han ido a vacunar por miedo a adquirir la enfermedad, por falta de disponibilidad de personal de salud, por rechazo del personal de salud, por cierre de sitios donde la persona puede tener acceso a vacunación, y eso conlleva a un claro aumento de enfermedades inmunoprevenibles. Así que por un lado, aceptación, por otro, falta de disponibilidad. Y en este contexto siempre van a haber personas que hacen daño con los grupos antivacunas, y siempre pienso que los académicos somos poco activos en redes sociales comparado con lo que son los grupos antivacunas, y que tenemos necesariamente que cambiar nuestra actitud. Finalmente, en mucho tiempo de trabajar con grupos antivacunas y de estrategias para retar a esos grupos, a mí una de las cosas que más me ha servido es corresponsabilizar a las personas y a las familias que rechazan vacunación. ¿Cómo los corresponsabilizas? Cuando un papá o una mamá te dice, no, yo no quiero la vacuna porque eso, tal o cual, me dices, está bien, firme acá. Y hay una forma del CDC maravillosa disponible en español. Si usted no quiere vacunar, no vacune, pero mire, estudie cómo se presenta una meningitis. Cuando su niño esté con fiebre, convulsionando, usted sepa decir, bueno, de pronto es porque no le puse la vacuna, las vacunas que previenen esta enfermedad. Cuando su niño sea excluido del colegio, cuando su niño esté grave en un hospital, puede usted advertir al médico que usted no lo vacunó. Fírmeme aquí y acepte que usted no quiere la vacuna. ¿Cómo sirve en el día a día tener formas de rechazo inteligentemente escritas para los antivacuna, más allá de lo que circula en las redes sociales? Y Luis sabe que los médicos, y tú lo sabes, Juliana lo sabe, somos un desastre. Somos los peores pacientes. Una forma de rechazo en nuestro hospital. Por favor, usted no quiere la vacuna de influenza, fírmeme acá. No le importará que le enviemos al director del hospital, porque, bueno, usted está en su derecho. Entonces, vivimos tiempos complejos de más aceptación, menos aceptación, pero cuando enfrentamos al paciente a día, hay recursos manipulativos que no son psicológicamente sanos, pero útiles para presionar al paciente a que se vacune. Y tenemos que implementarlos, como tenemos que implementar una mejor comunicación a través de las redes sociales y no dejar que los antivacunas nos ganen la partida. Hablo mucho, tú me conoces, amiga, pero estoy ganando tiempo para que solo queden preguntas para Luis. Muchas gracias, David. Juli. No, lastimosamente no nos quedan preguntas ni para el doctor Vega ni para el doctor Prado. Hay muchísimas más, tanto en Facebook como las que tenemos aquí, pero el tiempo se nos ha agotado. Sabemos que quisiéramos sentarnos a hablar muchísimo, cada día tenemos más y más dudas, pero es el momento de agradecerles inmensamente, de darles toda la gratitud desde Colombia y desde todos los países, porque vimos que se conectaron realmente de toda Latinoamérica
por habernos entregado este espacio, habernos entregado su conocimiento, y a todos ustedes los participantes, mil y mil gracias, a más de las 200 personas que continúan conectadas en este momento, porque definitivamente todo lo que nosotros aprendamos, y como acaba de decir el doctor Prado, todo lo que nosotros podamos hacer en favor de la salud de nuestros niños y en estos momentos pues de tanta crisis nunca será en vano, y por el contrario, todas las estrategias sumarán en beneficio de ellos. Así que muchísimas gracias, de todo nuestro agradecimiento desde Colombia para ustedes, doctor, y una muy feliz noche para todos. Muchas gracias. Juliana, Muchas gracias. Que yo estén sé muy que no bien. debía hablar más y ya cerraste la reunión, pero yo a ustedes dos quisieron una moderación maravillosa, pero sobre todo decir que ojalá todos los días yo tuviera la oportunidad de compartir el foro con alguien como el doctor Luis Vega, que es tan elocuente. Se te nota lo maestro, amigo, que yo sé que te encanta la docencia y que nos ha enseñado tanto. Y ha sido un privilegio acompañarte con lo que yo pueda aportar. Así que muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias a Buenas todos. noches a Que estén bien. todos. Hasta luego.